presencia y porque cada día, Dios mío, tú te revelas a nuestras vidas, te manifiestas de diferentes maneras, mostrándonos tu gran amor, tu compasión, tu cuidado, tu protección hacia nuestras vidas, Señor. Gracias. Te rogamos en esta noche que tú nos ayudes para poder entender tu palabra, que este estudio bíblico que vamos a tener hoy, Señor, renueve nuestra mente, transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón. Ayúdanos, Dios mío, para que tu palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones y cambie nuestras vidas. Te lo ruego, Señor. Bendice este estudio, habla nuestras vidas de una manera muy especial. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en cada corazón, en cada persona que está aquí y también a través de las redes sociales. Dios mío, te necesitamos tanto. Tú eres todo para nosotros. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Esperamos en tu misericordia, esperamos en tu gracia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a seguir adelante hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia y vayamos a descansar contigo, Señor. Gracias por todo. En tus manos ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos amados. Gloria a Dios. Amén. Bien. Mis hermanos amados, vamos a tener en esta noche un estudio bíblico. Hemos hecho un paréntesis o un tiempo en el que estamos estudiando textos del Génesis, estudios que tienen que ver con las genealogías del Génesis. Vamos a tener probablemente unos 4 estudios más de estos y luego retomamos nuestros estudios que no hemos terminado aún sobre Zacarías, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el camino de Caín, una advertencia para los creyentes. Y el sermón de hoy, mis hermanos, en lo que vamos a estudiar sobre Caín, el propósito es exponer lo que la Biblia dice acerca de la vida de Caín y sus descendientes para mostrar cómo opera el pecado cuando no se detiene. Sí. Hoy esperamos poder ver sobre la vida de Caín y en los siguientes estudios que vamos a tener vamos a ir abordando algunas personas que fueron descendientes de él, pero hoy nos vamos a enfocar en Caín. Punto número 1, vamos a ver Caín, el hombre que perdió su fe. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, este versículo nosotros ya lo vemos después de que Adán y Eva habían caído. Este versículo ya vemos que Dios le habla esto sucede después de que Dios les había expulsado del paraíso. Dios hizo el paraíso para que ahí viviera Adán y Eva, un lugar maravilloso, hermoso, donde no había sufrimientos, ni problemas, ni angustias, pero por el pecado Dios los sacó del paraíso y ya empezaron a vivir las consecuencias, las circunstancias de un mundo caído. ¿Qué es lo que podemos ver ahora, no? Pensemos por un momento, ¿quién no tiene problemas? ¿Por qué tanto problema, tanta angustia, tanta hambre, tanta muerte, tanta guerra, tanta cosa? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. ¿A dónde estamos? Donde
Adán y Eva fueron expulsados. Ya Adán y Eva no estaban en el Edén ahí. Ya no estaban en el paraíso. El paraíso para Adán y Eva era el paraíso perdido. Ellos ya perdieron el paraíso. Estaban en un mundo de conflicto, duro, difícil. Y de ahí en adelante para todos los que nos toca vivir situaciones así, ¿verdad? Pero ahí en medio de toda esa situación difícil, dice que Eva concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nacimiento de Caín les trajo alegría, mis hermanos. Porque ahí se puede ver la alegría en las palabras de Eva, ¿no? Por voluntad de Jehová he adquirido. O sea, para Eva fue una alegría, como para toda madre, aunque estemos en un mundo caído, para toda madre un nacimiento de un hijo es de gran alegría. Y así fue para Eva. Fue un momento de alegría. Sobre todo, piense usted por un momento en Eva y Adán. Ellos habían recibido la primera promesa mesiánica. ¿Qué era la primera promesa? La primera promesa que Dios les dio es que Él iba a destruir ¿a quién? ¿A quién? A la serpiente. Acordémonos de Génesis 3:15. Por favor, leamos nuevamente 3:15, que fue la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva luego de que habían pecado. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Dios lo buscó a Adán y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quería decir eso, mis hermanos? Que la simiente de la mujer, o sea, alguien que iba a descender, ¿de quién? De la mujer, de Eva. De ella vendría alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, del diablo. Vendría alguien que destruiría la obra de Satanás y la destruiría por completo. Yo me imagino que Adán y Eva estaban con la expectativa. Le da esa promesa. Dios nunca les dijo cuándo. Dios les dijo que vendría alguien que descendería de Eva y que iba a destruir al diablo. Pero también la simiente de la serpiente le heriría en el calcañar. ¿Qué significa eso, mis hermanos? El diablo, moviendo a toda su gente que estaba dirigida por él, hirieron a nuestro Señor Jesucristo y le causaron dolor, le causaron una herida, pero no fue una herida mortal, sino una herida temporal. Pero lo que Jesucristo logró en su muerte y en su resurrección fue la victoria total sobre el diablo, sobre la serpiente, sobre Satanás. Aquí el Señor le está dando esta promesa y seguro Adán y Eva pensaron, este es el hijo, esta es la simiente que nos va a salvar, porque Dios no les dijo cuándo, mis hermanos. Entonces Eva expresa su alegría después de dar a luz a Caín diciendo, he tenido un hijo varón. ¿Y qué dice el versículo? Déjenme por favor en Génesis 4:1 en la pantalla. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva estaba muy contenta y dice Eva, he tenido un varón con la ayuda del Señor. Yo creo, mis hermanos, que en estas palabras de Eva, por voluntad de Jehová he tenido un varón. Yo creo que en esas palabras de Eva también está como su confesión de fe. En esas palabras de Eva está la firmeza de ella
de que ella creía en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque es como que dice, ¿no? He tenido un hijo por la gracia y la misericordia del Señor. Mis hermanos, seguramente ellos pensaron, ahora sí se va a reconstruir el paraíso perdido. Aquí viene. Porque Adán y Eva vivieron con esa expectativa, hermanos. Porque Dios, Adán y Eva fueron los primeros a los que les predicó el Evangelio. Dios les habló del Evangelio a Adán y a Eva. Y aquí también vemos que Eva, en este versículo, ella por primera vez se refiere a Dios con el nombre de Jehová. Moisés, que es el que escribe los 5 primeros libros de la Biblia, si vemos en el primer capítulo, que dice el nombre de Jehová, pero Eva es la primera vez que ahí aparece diciendo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Aquí está, yo creo que ella está poniendo su fe o declarando su fe en Dios y en la promesa que Dios les había hecho. Recuerden, mis hermanos, la gente que vivió antes de Cristo se salvaron los que pusieron su fe ¿en quién? En el Mesías prometido, porque Dios les prometió el Mesías desde Adán y Eva. Y nosotros nos salvamos por el Mesías prometido, pero que ya vino. En ese tiempo se salvaron por creer en el Mesías prometido que vendría. Nunca se olvide de esto. Aquí vemos a Eva agradeciendo al Señor. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es como una acción de gracias que da. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué esa acción de gracias? No veo en los anteriores versículos, no veo que Eva haya parido hijos. Este es su primer hijo después de la caída. ¿Y se acuerdan ustedes la maldición que vino sobre la mujer por la desobediencia? ¿Cómo habrá sido la incertidumbre de Eva al no saber cómo parir un hijo bajo maldición? Porque lo que Dios les dijo, se los dijo directamente a ella. Génesis 3:16, veamos lo que dice. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo habrá sido ese embarazo de Eva? Si ahora una mujer embarazada piensa mucho, ¿verdad? Y eso que sabe cómo se da a luz. Ahora Eva, solo pensar, no, pero si Dios dijo que iba a dar a luz con dolor, eso significa peligro. ¿Y qué podrá pasar? ¿Cómo será? Pero Eva da gracias a Dios. Según este versículo, Génesis 4, volvamos a Génesis 4, por favor. El versículo que estamos viendo, creo que es Génesis 4:1, sí. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí hay una frase que expresa fe, que expresa gratitud a Dios, porque la libró del peligro, de lo que ella ni se imaginaba cómo iba a ser de doloroso, pero la libró. Y dice,
por voluntad de Jehová. Él me lo permitió, Él me lo trajo, Él me lo dio. El primer parto después de que la maldición había caído sobre ellos. Y ella está agradeciéndole al Señor, ¿verdad? Esto también nos indica que en Eva ya hubo un arrepentimiento, ya había fe en la promesa de Dios después de haber sido desterrada del jardín del Edén. Ya no estaban en el Edén, ya no estaban en el paraíso. Ahora toda la vida era dura, difícil, dolorosa. Y Eva, en medio de todo eso, tiene la alegría de tener a su hijo y le dice: gracias, porque por tu voluntad ha nacido mi varón. Qué tremendo, cómo debe haber sido eso, ¿verdad? Ahora, el hecho de que cuando nosotros vemos la siguiente historia, después de que nació Caín, vemos la triste historia, ¿no?, de las ofrendas de Abel y de Caín, la triste historia por lo que pasó después. Pero cuando vemos esto, ¿por qué Abel, por qué Caín llevan ofrendas al Señor? ¿Cómo sabían que debían ofrendar a Dios? ¿Cómo sabían que debían adorar a Dios? ¿Por qué? Porque seguramente Adán y Eva le educaron en la fe en el Señor y le enseñaron lo que ellos sabían. Hijos, nosotros vivimos en el paraíso, nosotros disfrutamos de la comunión plena con Dios. Dios nos hablaba todos los días, todo el día. Nosotros oímos su voz y Él oía nuestra voz. Era el paraíso. El paraíso, era el jardín del Edén, era algo maravilloso y Él prometió restaurarlo. Él dijo que un día destruiría la serpiente, que todo cambiaría. Así que crean en Dios. Ellos le inculcaron la fe a Caín y a Abel. Si no, no hubiesen ido ellos a ofrecer una ofrenda, mis hermanos. Pero si Adán y Eva inculcaron la fe en Caín y en Abel, entonces, ¿qué lo llevó a Caín a que se convierta en el asesino de su hermano? ¿Qué lo llevó a Caín a matar a Abel? Siendo que Adán y Eva sembraron la fe en ellos. ¿Por qué Caín se convirtió en un asesino? El problema empieza cuando Caín y Abel hacen sus ofrendas al Señor. Dice la palabra de Dios que al Señor le agradó Abel y su ofrenda, pero no pasó igual con Caín y su ofrenda. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 4. Mire cómo en el Nuevo Testamento nos explica algo que sucedió en los inicios de la humanidad. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. ¿Qué vemos en Abel? Fe. Y por la fe que tenía en Dios, él ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea, Abel, cuando fue a dar su ofrenda a Dios, no dijo: hay que dar ofrenda a Dios, vamos, ahí cualquier cosita. No, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La superioridad, mis hermanos, de la ofrenda de Abel, hecha en fe, se manifestó en su ofrenda de los primogénitos del rebaño. Porque Abel trajo lo primero y lo mejor. Porque Abel poseía fe en Dios y de buena gana le dio lo mejor para el Señor. Nosotros podemos ver más adelante en otros textos bíblicos
cómo Dios siempre ha consagrado la primicia de los frutos y aún el primer hijo como suyos. Sin embargo, cuando usted ve en Génesis la ofrenda de Caín, usted en ninguna parte ve que diga lo primero. Y Caín separó lo primero para Dios. No lo ve. Ya mismo vamos a revisar el versículo nuevamente. No dice, pero sí dice, y Abel trajo lo primero, o los primogénitos. Génesis 4:3, vamos a ver el versículo, exactamente lo que dice. Génesis 4:3, dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cómo dice? ¿Sí se da cuenta? Trajo una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos. O sea, trajo lo primero. No trajo una ofrenda, lo que le sobra, lo que encuentre por ahí. No, trajo los primogénitos de sus ovejas. Y hay una coma. ¿Y qué más dice ahí? De lo más gordo de ellas. ¿Sí ve la diferencia? ¿Por qué hizo, según Hebreos, por qué hizo esto Abel? Por la fe. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Mire, por la fe Abel trajo mejor sacrificio que Caín, dice. Y aquí dice cuál es el sacrificio que trajo Abel. Y dice la siguiente parte: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ahí se encendió de ira Caín, se ensañó en gran manera y su semblante decayó. Mire, yo me ponía a pensar, este Caín sí que hace algo que no está bien. Y como no está bien, no salen las cosas como él espera y todavía se pone bravo. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Hacemos algo mal, no hacemos como deben ser las cosas, y como no nos salen como nosotros queremos, todavía más bravos. Caín se puso bravísimo, porque Dios no le miró con agrado su ofrenda. ¿Pero por qué no se la miró con agrado? Porque él no tuvo la fe para darle lo mejor al Señor, sino que buscó ahí cualquier cosita. Pero él presentó su ofrenda allí. Como que a Dios se le puede engañar, se le puede envolver como que fuera un niño chiquito. Y como Dios muestra, no sé de qué manera, pero le mostró a ellos que no le agradó, entonces Caín se ensaña contra Dios, se ensaña contra su hermano, y dice que hasta su semblante se le decayó. Vamos a ver más adelante lo que la Biblia nos enseña al respecto. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Mire, aquí nosotros nos damos cuenta, el Señor le muestra al pueblo más adelante, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, al pueblo de Israel le muestra o le dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. O sea, lo primero, no lo último, no lo que te sobra, no cuando ya hay ahí cualquier cosita, no. Y luego le dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué le dice eso? Eso le dice, es porque los cananeos tenían esa costumbre como un ritual, que guisaban el cabrito en la leche de su madre y eso les traía prosperidad. Entonces lo que le está diciendo al Señor a ellos es: no harás como los cananeos,
no harás estas costumbres, porque eso no es lo que va a traer prosperidad. La prosperidad viene del Señor. Amén. Ahí vamos, ahí vamos conociendo más a Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos que leer y estudiar la Biblia para conocer más a Dios. Y ahí podemos ir conociendo qué dice el Señor. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué significa eso? Lo primero. Si Dios nos da algo a nosotros, separe primero lo que es del Señor. Ezequiel 48:14 dice: no venderán nada de ello, ni lo permutarán, ese significa ni lo cambiarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Ahí nosotros podemos ver que a Dios, que Dios muestra que a Él le agradaba que si le iban a dar algo, sea lo primero y sea lo mejor. Por eso cuando vino Abel y cuando vino Caín, Abel trajo lo mejor. Y yo pienso que Adán y Eva deben haberle enseñado: mijito, para Dios siempre lo mejor, ¿no? Pero a veces hay personas que oyen y ponen en práctica, pero hay personas que oyen y se les olvida. Dios no tuvo agrado en la ofrenda de Caín, y aunque Caín había creído en Dios en un momento, perdió su fe él cuando hizo su ofrenda a Dios de una manera simple y superficial. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se alegra cuando la gente que lo ama lo busca, es su gozo. Pero cuando un impío quiere hacer un sacrificio, no bajo los parámetros de Dios, sino como él le da la gana, eso es abominación ante el Señor. Vamos al siguiente punto, mis hermanos. Caín no se arrepintió y abrió su corazón al maligno. Después de que Dios rechazó la ofrenda de Caín, él debería haberse dado cuenta, debería haber pedido perdón al Señor. Él debió haber visto en ese momento: Dios bendijo la ofrenda de Abel, me rechazó la mía, algo está mal en mí. Debió haberse dado cuenta, hermano. Y yo le digo esto para que nosotros también recapacitemos, porque nosotros también debemos reconocer que a veces las cosas no nos salen tan bien porque nosotros mismos no hemos actuado bien, y pedirle perdón al Señor. Señor, mira, perdóname, hice mal esto, recapacito ahora mismo, me arrepiento y ayúdame a empezar de nuevo. Eso es lo que Dios espera ver en nosotros, porque somos seres humanos y en algún momento fallamos en algún área, pero tenemos que darnos cuenta, pedirle perdón y arrepentirnos, hacer un cambio en nuestras vidas. Caín debió haberse dado cuenta, debió haber pedido perdón, debió haber empezado de nuevo, pero Caín no. ¿Qué pasó? Se enojó, todavía bravo, se enojó mucho. Génesis 4, 5 al 6 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor ya vio que Caín se estaba empezando a dejar dominar por el pecado, y le advierte. Por eso este sermón se llama así, ¿no? Caín, una advertencia. La vida de Caín es una advertencia para los creyentes. Dios le advierte a Caín. Dios ve que el pecado estaba como dominándolo,
y le advierte, versículo 7, ahí vemos la advertencia de Dios. Si bien hicieres, le dice, no serás enaltecido. Como que le dice, pero Caín, si tú hubieras hecho las cosas como debías hacerlas, darme mi lugar, yo no soy cualquier persona, yo soy Dios. Tenías que traer los primeros frutos, lo mejor. En eso Dios veía su fe, no porque Dios lo necesitara, si Dios es el dueño de todo, pero en eso Dios estaba probando su fe. Si bien hicieres, le dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, o sea, el pecado está acechando. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, que podemos aclarar un poquito más esto. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Porque el pecado le acecha y la persona se deja dominar pensando que todo va a estar bien. Pero eso es como una fiera que está listo para atraparlo. Lo envuelve bonito para atraparlo y destruirlo. No obstante, tú puedes dominarlo. Mire ese versículo como dice. Claro, porque él ya podía confiar en el Mesías prometido. Y confiando en el Mesías prometido podía vivir una vida agradable a Dios. Pero su fe tambaleó. Su fe tambaleó. Y aquí Dios le está haciendo una advertencia a Caín. Sin embargo, Caín no presta atención a esta advertencia y pierde la oportunidad de arrepentirse. Mis hermanos, Dios nos da a nosotros oportunidades. Y Dios, así como le habló a Caín, nos habla a nosotros. Si hicieras lo bueno, puedes andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que hizo Caín? Caín no dijo voy a dominar el pecado con la ayuda de Dios. Caín no se arrepintió. Caín no dejó a un lado su enojo, su ira, su celo, su coraje. No, le echó leña al fuego. Caín dejó de resistir al pecado, no quiso resistir al pecado. Ignoró la advertencia de Dios y el pecado tomó el control de sus decisiones. Tomó el control de su vida hasta llevarlo a cometer el crimen de su propio hermano. Y esto en el caso de un pecado de un crimen. Pero mire cuántos otros pecados hay. Un pecado de aborto, un pecado de chisme, un pecado de enojo, de ira, un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, de mentira. ¿Por qué se da? Porque dejamos de resistir al pecado y nos doblegamos ante el pecado. Pero el Señor le dijo a Caín, tú puedes dominarlo, tú puedes vencer el pecado, porque nosotros podemos vencer el pecado con la fe en Jesucristo. Él venció el pecado para darnos ejemplo de que sí lo podemos hacer con su ayuda. Pero solo lo puede hacer el que resiste. Hay que resistir. Dígale que está a su lado, debes resistir el pecado. Dígale, debes resistir el pecado. Resistir significa no ceder, no rendirse. Resistir significa luchar contra el pecado, vencer el pecado, luchar. Si usted no está en pie de lucha, usted va a ser vencido. Nosotros tenemos que estar en pie de lucha. Nosotros, la vida del cristiano es una vida de lucha constante contra el pecado. Como Caín, se le presentó una situación. ¿Y qué hizo Caín? Perdió la oportunidad de arrepentirse. Dios le habló, pero él no se arrepintió.
En la misericordia Dios busca a Caín una vez más. Le da una oportunidad más. Mire, el versículo 9. Génesis 4:9. Dios le da una oportunidad a Caín una vez más. Dice así: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí ve el tono? Podemos hasta como escuchar el tono ahí, porque no le está respondiendo: no sé, mi Dios, perdóname, ya lo voy a buscar. No, como que dijo: no lo sé, ¿qué me importa? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, hasta malcriado salió con el Señor, hasta malcriado. Mira. Qué pena que Caín no supo aprovechar las oportunidades que Dios le dio. Esto es similar a como cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Después de que él había pecado y Adán se escondió de Dios. Dios le pregunta a Caín, aunque ya Caín lo sabía. Así como sabía exactamente dónde se escondía Adán, también sabía ya Dios lo que le había sucedido a Abel. Pero Dios estaba esperando arrepentimiento cuando le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es como que le pregunta: ¿no deberías haber protegido a tu hermano pequeño en lugar de matarlo? Dios esperaba, yo creo que Dios esperaba que Caín le diga: yo maté a Abel, he pecado, perdóname por favor. Pero Caín respondió de una manera totalmente diferente. Dios quiso seguir cuidando y dando su amor a Caín. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, se opuso a Dios. Cuando le dice: ¿soy acaso yo el guarda o el guardián de mi hermano? Al final, mis hermanos, Caín no solo mató a su hermano Abel, sino que también desafió la palabra de Dios y perdió todas las oportunidades de arrepentirse. Porque Dios da oportunidades, pero nosotros muchas veces las perdemos. Siguiente punto: Caín se convirtió en un instrumento del diablo. ¿Cuál fue la razón principal por la que Caín no guardó su fe? La Biblia nos enseña que él se dejó influenciar por el diablo. Caín abrió su corazón a pensamientos que no venían de Dios. Hermanos, y la mente es el lugar donde el diablo ha trabajado desde el principio. Trabajó con Eva, le metió en su cabeza que ella iba a ser igual que Dios si le desobedecía. Luego Caín, ya vamos a ver. Hermanos, cuidado con nuestra mente. Cuando el diablo nos mande sus dardos, usted levante la espada del Espíritu. Apréndase versículos de memoria. Esos versículos de memoria le van a ayudar a contrarrestar al diablo. Yo, desde que me convertí al Señor, hermanos, tantos años que he vivido, y esos dardos del enemigo, la única forma es contrarrestándolos con los versículos de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mis hermanos, Caín abrió su corazón a pensamientos que no venían de Dios. Le abrió, no le digo que tuvo, porque todos tenemos en un momento dado, el diablo nos manda sus dardos y ahí están. Pero Caín le abrió su corazón. No le abras tu corazón a los pensamientos que vienen del diablo. ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen del diablo? Si es un hijo, ¿qué pensamiento? No le hagas caso a tu madre, no le hagas caso a tu padre. Rebélate. Si es
Un esposo llega, la esposa no es sabia, le hizo problema. ¿Qué le dice el diablo? Anda, búscate otra. Eso viene a la mente. O la esposa también. Tiene un esposo irresponsable, de pronto que anda hasta tomando. ¿Qué le dice el diablo? Búscate otro. Y si hay que tomar medidas, pero esa no es la medida correcta. Eso es el diablo. El diablo siempre manda sus dardos, sus pensamientos a su mente. Siempre. Y Caín abrió su corazón a los pensamientos que no venían de Dios. No abra su corazón a pensamientos que no vienen de Dios. Así esté pasando la situación más difícil. No le dé lugar, no le dé cabida. Resista al pecado. Como un soldado valiente que resiste en la batalla hasta el final. Así, resista como un soldado valiente en esta batalla hasta que Cristo venga o hasta que el Señor le llame a su presencia. Resistamos firmes en la fe. Caín permitió que el pecado lo domine. Caín permitió que el pecado domine su voluntad. Primera de Juan 3, 8 al 9. Veamos lo que dice. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, mis hermanos. El que practica el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Que hizo algo que le desagradó una vez a Dios y no le importó, vuelve a hacer lo mismo otra vez y vuelve, está practicando el pecado. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace el creyente? El creyente lucha. El creyente pelea contra el pecado. El creyente batalla. El creyente enfrenta. No se deja seducir. No se deja vencer. El creyente enfrenta. Así sea que tenga que sufrir, que tenga que batallar. Hermanos, los soldados para ganar una batalla no es fácil, tienen que luchar. Pero nosotros todos tenemos que ser luchadores, todos tenemos que ser guerreros de Cristo, con nuestra fe puesta en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. No nos dejemos dominar por el pecado, no nos dejemos vencer, porque el que practica el pecado es del diablo y nosotros no somos del diablo. Nosotros somos de Dios, nosotros somos de Jesucristo y Él nos ayuda a vencer el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo, todo pecado que haya habido en nosotros, Cristo ya perdonó, Cristo ya venció. Ahora nosotros tenemos una nueva vida, una vida que agrada a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, el que es nacido de Dios no practica, no lo practica. Y pecado, hermanos, a veces nosotros pensamos que pecado solo es adulterar, fornicar, no. También es estar envuelto en chismes. También es pecado mentir. También es pecado pelear. También es pecado las mujeres casadas que no nos sometamos al esposo. Y también es pecado los hombres casados que no le den honor a la mujer con un vaso más frágil, porque son mandatos del Señor. Creemos solamente que esas otras cosas y ahí sí de pronto luchamos, pero hay cosas de la vida diaria que debemos también luchar.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:12. Dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Caín era de quién? Del maligno. ¿Por qué dice la Biblia que Caín era del maligno? Si Dios le dio tantas oportunidades y Dios le habló, nació como un regalo de Dios para Eva. ¿Por qué? Porque Caín se dejó influenciar por el diablo. Caín le abrió su mente y su corazón a el susurro del diablo. El diablo tantas cosas que le pone, y no solamente en la mente, hermanos. Como yo estoy mandando algunas enseñanzas por TikTok, tengo que entrar a TikTok para mandar, o las invitaciones que hago de la iglesia, ya las estoy enviando por TikTok también. Y creo que fue el lunes o el sábado, no recuerdo. Entro para enviar la invitación y me sale un bailecito ahí con la canción, no sé si la han oído, que no creo que esté tan mal, no la he analizado tampoco, la canción Sonríele a la vida. ¿Sí la han escuchado? Sonríele a la vida, algo así es. Pero tiene en ciertas partes un ritmo más movido. Realmente no he analizado bien qué tiene de letra, pero es una canción cristiana, creo yo. Y sale allí, me sorprendió porque yo ya la he escuchado, entiendo que es una canción cristiana, y veo allí una mujer bailando de una manera sensual, y aparte de que de una manera sensual, vestida de una manera indebida, inapropiada para una mujer cristiana. Entonces yo digo, qué raro, ¿qué pasa aquí? Y decía en el título, como si el nombre de una artista mundana, ¿no?, que le gusta vestirse así, como si tal artista fuera invitada al mundial y participe con esta música, pero puesta por cristianos. Y ahí está alguien, una mujer como esa artista, no sé si era ella, no sé cómo es que hacen estas cosas, pero ella con un grupo de coreógrafas, vestida de una manera extremadamente inapropiada. Y cuando digo inapropiada me refiero a una vestimenta como que si fueran mujeres mundanas, pues, que andan allí mostrando todo. Y bailando Sonríele a la vida, no ni siquiera como una coreografía, de pronto así, que hagan un movimiento con sus manitos, así, algo. No, era una coreografía totalmente mundana, y eso circula en el TikTok de algunos cristianos, y algunos cristianos, ¡ay, qué lindo, sonríele a la vida! Mándela por ahí. Y todo el mundo ve, y después piensan que eso está bien. Mire cómo es el diablo, cómo susurra a la mente, al corazón de los jóvenes. Porque los jóvenes ven eso y quieren andar haciendo semejante cosa. Y eso no es correcto, porque lo que están haciendo allí son unos movimientos sensuales que lo que están haciendo es llamando la atención de los hombres. Hermanos, eso es lo que el diablo está metiendo en la cabeza de la gente, en la cabeza de hombres y de mujeres,
Chicas jóvenes ven eso y dicen, es con música cristiana, qué lindo, vamos a hacer nosotros también. Y también quieren andar sonríele a la vida con esa clase de ropa. No, mis hermanos, la palabra del Señor dice que una mujer debe vestir con pudor y modestia. Y no debe andar haciendo ese tipo de movimientos que son movimientos sensuales. Así sea que usen una música cristiana. Y no solamente allí en esa, también he visto otras que con otro tipo de músicas también mueven estos hombros así, salen con blusitas de tiritas y son música cristiana y se ponen a moverse así como para llamar la atención. Y mujeres casadas. Yo digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar con eso? ¿Qué es lo que está pasando? Estas mujeres casadas con esas blusitas así tan escotadas y moviendo sus hombros y mostrando otras cosas, ¿qué es lo que están tratando de producir en hombres que no son su esposo? Hermanos, esa es la manera como el diablo trata. Y hombres cristianos de pronto, ¡ay, qué linda la hermanita! Pero sí es también cristiana. ¿Cómo es cristiana? Y como es con música cristiana, yo sí puedo ver. Y se ponen a ver lo que no deben. Ay, hermanos amados, el diablo es tan astuto que cada tiempo encuentra sus formas para hacer caer a la gente. Que el Señor nos ayude porque Él nos advierte de diferentes maneras. La Biblia dice, no améis al mundo. Esas son cosas del mundo. Volvámonos realmente a la palabra. Como le dijo Dios a Caín, si hicieres el bien, no serás enaltecido. Si hicieres el bien y yo te veo, ¿tú no crees que yo te voy a bendecir? Es lo que Dios está diciendo. Haz el bien. No te preocupes por el resto, no te preocupes por nada, no te preocupes por nadie. Agrádame a mí y yo te voy a bendecir. Si hicieres el bien, no serás enaltecido. Pero el pecado está a la puerta. El pecado está como una fiera acechándote para destruirte. Pero tú puedes dominarlo. Es la advertencia que Dios le hizo a Caín. Cuando el ser humano permite que el pecado lo domine, ese ser humano le pertenece al diablo. Porque la Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Y esas personas que se dicen cristianas, que andan saliendo en los TikTok sin casi ropa, que se ponen es con unos chorcitos, con unas blusas que no tienen ni manga, que andan moviendo los hombros y las caderas con las canciones disque cristianas y están siendo una piedra de tropiezo para hombres solteros que quieren agradar al Señor, casados que quieren agradar al Señor. Si eso hace una persona, eso es del diablo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros tenemos que ver, hermanos, darnos cuenta, esto no es de Dios. No promoverlo, no lo vaya a promover. Hay gente que está promoviendo estas cosas en las iglesias. Ay, qué bonito, también aquí háganse el bailecito. No, mis hermanos, hay que tener cuidado con eso. Al matar a su hermano, Caín se convirtió en la primera persona en violar descaradamente el mandamiento de amar al hermano. Es por eso que Juan dijo que Caín era de la simiente del diablo y que pertenecía al maligno. Caín terminó matando a su hermano porque rechazó la voz de Dios, rechazó y aceptó la voz del maligno. Rechazó, Dios se lo dijo, Dios se lo advirtió, pero la rechazó. Satanás secretamente sembró en Caín sus pensamientos para que Caín sea presa fácil de él. El diablo siembra secretamente malos pensamientos.
El diablo siembra secretamente cosas en nuestra mente, secretamente, camufladamente. Mateo 13, del 25 al 30, dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire, secretamente, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Esa cizaña, hermanos, qué pena que me da ver esos TikToks que siendo gente cristiana, se ponen en estas prácticas y está desviándose eso de la palabra del Señor. Porque las chicas jovencitas, en lugar de ponerse a hacer esas cosas, las que yo he visto, ¿no?, en esos TikTok, deberían de compartir un versículo bíblico, deberían de estar estudiando la palabra del Señor, deberían de estar aprendiendo lo que las va a bendecir. Si dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las chicas y los chicos quieren prosperar en la vida, pónganse a meditar en la palabra del Señor de día y de noche, que eso les va a traer prosperidad, eso les va a traer bendición, eso les va a traer algo maravilloso en su vida. No nos dejemos llevar por las corrientes del diablo. Versículo 26: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, claro, lo que había sembrado el diablo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Mis hermanos, Satanás siembra la cizaña en la mente. Cuide su mente, cuide su mente. La Biblia dice que debemos de pensar en todo lo honesto, lo puro, o sea, donde hay pureza. No hay pureza, hermano. En eso que les estoy explicando, allí no hay pureza. En todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso pensad. Filipenses 4:8 dice eso. Cuide sus pensamientos, cuídelos, porque la mente es un lugar o el campo de batalla donde el diablo ataca. Satanás también sembró la incredulidad en los corazones de los israelitas. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús expuso la verdadera identidad de aquellos que decían ser hijos de Abraham. Jesús dijo, mire, Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo les habló esto a los fariseos, a la gente que decía: no, si nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y le dice: no, ustedes no son de Abraham, ustedes son del diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. En ese tiempo, Satanás sembró en la mente de la gente pensamientos contrarios a la palabra del Señor, y ellos se dejaban llevar por lo que el diablo les puso en la cabeza. Ellos se llamaban a sí mismos hijos de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham. Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero no hacían las obras de Abraham, lo que hacían era lo que el diablo les ponía en su mente. Mis hermanos, ellos se jactaban
de ser israelitas. Sin embargo, crucificaron a Jesús. Eso muestra claramente que su padre no era Abraham, sino el diablo. Mateo 3, 7 al 9. Mateo 3, 7 al 9 dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y hermanos, esta es la clave de un verdadero creyente. Hay gente, mucha gente que le va a decir: no, si yo soy cristiano. ¿Realmente es cristiano? ¿Cómo lo descubre usted? Por sus frutos. Le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esta fue una reprimenda tremenda contra aquellos que se jactaban de ser los elegidos. Pretendían ser santos, pero sus corazones estaban llenos de malas intenciones, mis hermanos. En verdad, ¿de quién eran hijos ellos? Del diablo, de la serpiente a través de la cual Satanás había engañado a Adán y a Eva en el jardín del Edén. La historia de Caín nos recuerda que el pecado siempre busca entrar. Siempre, siempre. No crea que porque usted ya es cristiano, el pecado no lo va a acechar. Nos acecha y siempre quiere entrar. Pero Dios siempre advierte a sus hijos antes que sea demasiado tarde. Debemos escuchar la advertencia de Dios, escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Caín cayó no por falta de oportunidades. Vimos hoy cuántas oportunidades le dio el Señor. Cuántas veces le habló y le dio oportunidades. Él cayó porque ignoró la voz de Dios y abrió su corazón a la influencia de Satanás. Su vida es una advertencia para nosotros. Cuando dejamos de escuchar a Dios, el pecado termina gobernando nuestras decisiones. Nunca, mi hermano, deje de escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? A través de estudiar su palabra, a través de los estudios bíblicos, a través de las predicaciones. Escuchamos la palabra del Señor. Cuando atendemos la voz del Señor, Él nos guarda, Él nos corrige y Él nos restaura. Amén. Así que escuchemos la voz del Señor y obedezcamos la voz del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, la historia de Caín es triste, realmente triste, porque él tuvo la oportunidad de escuchar a sus padres que le predicaron el evangelio. La primera promesa del Mesías, de la venida del Mesías. Él supo que él podía vencer a la serpiente, pero abrió su corazón a quien no debía, Señor. Dios mío, en esta noche yo te pido que nos ayudes a todos los que estamos aquí. Ten misericordia de nosotros, porque tu palabra dice: el que cree que está firme debe tener cuidado para que no caiga. ¿Y cómo tenemos esos cuidados, Señor? Escuchando tu voz y estando atentos a tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta noche, que tú derrames sobre cada hermano de esta congregación un amor profundo por tu palabra, un deseo de estudiarla, de aprenderla y de aplicarla. Yo te ruego, Señor, que nuestros corazones no se nos endurezcan como Caín, como Saúl,
como el faraón, como tantos personajes que nos habla tu palabra, que escucharon, pero no obedecieron. Dios mío, yo te ruego que tú nos ayudes para que nuestra mente, Señor, esté alerta, porque tu palabra dice que el pecado está a la puerta. Y esa advertencia no fue solo para Caín, también es para nosotros. El pecado está al acecho como una fiera salvaje, lista para atacarnos. Así está. Dios mío, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vencer. Somos tus hijos, somos tus soldados, somos los guerreros de tu ejército, pero guerreros que solo tienen poder con tu ayuda, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Danos fuerzas para vencer el pecado. Señor, ayúdanos a permanecer firmes hasta el final a todo este grupo de hermanos que estamos aquí. Ayúdanos para que nuestra mente esté preparada para la guerra espiritual, preparada con mucha palabra en nuestra mente y en nuestros corazones, porque tu palabra dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Ayúdanos a guardar de una manera abundante tu palabra en nuestros corazones. Te lo ruego, Señor, para que podamos estar firmes, fuertes, para que podamos aprender a hacer guerra espiritual, pero no una guerra espiritual superficial, sino una guerra espiritual verdadera, con tu palabra, Señor, con la espada del Espíritu. Ayúdanos a utilizar, ayúdanos, Señor, para saber usar la espada del Espíritu, en el nombre de Jesús. El camino de Caín es una advertencia para nosotros, Dios. Ayúdanos para que nosotros podamos aprender también de aquellos que en el camino fallaron, porque esas advertencias nos sirven para tener cuidado. Guarda, Señor, nuestras almas, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, guarda a todos los hombres y a todas las mujeres de esta congregación, guarda a los jóvenes, a las señoritas, que el pecado está a la puerta y al acecho. Y los jóvenes, Señor, muchas veces son aún más vulnerables, son más sensibles, quizás por la falta de conocimiento y experiencia puedan dejarse llevar pensando que hay cosas que son de ti cuando no son, Señor. Guarda la vida de estos jóvenes, protege sus mentes y sus corazones y líbralos, Señor, de caer en pecado que van a destruir sus vidas. Ayúdalos, fortalécelos, fortalece la fe de cada hermano varón de esta congregación, de cada hermana. Dios mío, ayúdanos a seguir adelante hasta que tú vengas, Señor, o nos llames a tu presencia. Padre, te lo ruego y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a tener el tiempo de recoger las ofrendas, los diezmos, para el avance de la obra del Señor. Amén. Voy a llamar a mi hermano Arce que nos acompañe en esta parte. Mi hermano Arce, voy a llamar también a mi hermano Julio Rodríguez. Está aquí. Acompáñenos, por favor. Vamos a tener el tiempo de honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos para el avance de su obra. Amén. Voy a llamar también a mi hermano Fran Pilay. Aquí, acompáñenos. Vamos a ofrendar y vamos a diezmar para el avance de su obra. Amén. Oremos, mis hermanos.
Señor, seguimos delante de tu presencia exaltándote. Presentamos delante de usted nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Le ruego, Señor, que usted los reciba como la ofrenda de Abel, con agrado, Señor. Pero, Padre, también le pido que usted nos ayude para que tengamos el sentir como el de Abel, que por la fe separamos lo primero para ti, Señor, y lo mejor. Y no que veamos de una manera tan superficial lo que damos para tu obra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para ser fieles a ti, en todo, Señor. No solamente en las ofrendas, en los diezmos, porque esta es una manera como te honramos, pero también te honramos con nuestra manera de vivir, porque esa es nuestra ofrenda diaria, la obediencia que tengamos hacia ti. Ayúdanos, Padre, para que toda esta congregación podamos tener un sentir como el sentir que tuvo Abel. Bendice esta ofrenda, bendice estos diezmos, bendice a tu pueblo, Señor. Provee a cada hermano para todas sus necesidades. Y provee también, Señor, a esta iglesia para poder seguir adelante y para cubrir todas las necesidades que aquí se presentan cada día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, mis amados hermanos. Te ruego que al salir de este lugar nos lleves con tu cuidado, tu bendición.
bendiciones. Ayúdanos a llegar bien hasta nuestros hogares. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, su trabajo de cada día, Señor. Sus responsabilidades como padres, como madres. A los jóvenes, Señor, las decisiones que tienen que tomar, sus estudios que tienen que realizar. Ayúdanos, Señor, para que en medio de todo nuestro camino en la vida diaria, Señor, nos mantengamos firmes en la fe y no fluctuemos, Señor. Fortalece la fe de tu iglesia. Ayúdanos a vivir en una comunión diaria contigo. Fortalece, Señor, el altar familiar en cada hogar. Que cada uno de nosotros nos mantengamos haciendo estos altares familiares, donde junto a nuestra familia estudiamos tu palabra. Gracias